El concepto de ficción en que se basan la mayor parte de los críticos literarios está totalmente anticuado y es incompatible con la literatura. Ningún físico del siglo XVIII asumiría, tras la obra de Newton, las ideas de la física aristotélica, del mismo modo que ningún físico de mediados del siglo XX seguiría las ideas newtonianas, sino las de Einstein. Sin embargo, los teóricos de la literatura del siglo XXI siguen respecto a la ficción literaria las mismas ideas de Aristóteles, es decir, las mismas ideas que se esgrimían en el siglo IV antes de nuestra era. 25 siglos con las mismas ideas, unas ideas basadas absolutamente en el criterio de verosimilitud. Incluso el propio Gustavo Bueno, cuando expone su teoría sobre las apariencias, es totalmente aristotélico en todos sus planteamientos y no logra trascender en ningún momento el concepto de verosimilitud, en el que el Aristóteles fundamentó el criterio poético de ficción literaria. Un concepto, el de verosimilitud, que, como se explicará en su momento, debería haber desaparecido totalmente de la teoría literaria con la caída y disolución en el siglo XVIII de la teoría mimética o aristotélica, y sin embargo sobrevivió hasta nuestros días, porque ningún teórico o intérprete de la literatura fue capaz de explicar la ficción literaria sin acudir a la idea de verosimilitud y sin superar la aún más primitiva idea de reproducción o reflejo artístico de la realidad que el romanticismo potenció, ubicándola desde Baumgarten y Kant en la psicología del artista y en la experiencia psíquica o estética de sus receptores. La crítica de la razón literaria considera que el concepto de verosimilitud es extemporáneo y distorsionante y que en su lugar hay que utilizar el criterio de operatoriedad, tal como procederemos a explicar. Y por si todo esto no fuera en sí mismo suficientemente grave, sucede que numerosos escribanos o retóricos de la teoría literaria no dicen casi nunca nada relevante acerca de la noción de verdad, ni en Platón ni en Aristóteles, formalista el primero y descriptivista y adecuacionista el segundo. Hay que empezar por señalar que la relación de las obras literarias, esto es, de las construcciones literarias, con el mundo de los seres humanos es, en primer lugar, necesaria, porque la construcción literaria no puede concebirse aisladamente, al margen de los sujetos operatorios que la construyen e interpretan. Algo así sería idealismo puro. Además, autor y lector remiten siempre a las realidades extraliterarias, y eso es ineludible. Y en segundo lugar, en la mayoría de los casos, es también dialéctica. Los autores construyen muchas veces su literatura por referencia antitética al mundo que les toca vivir, o en otros casos, idéntica, si reproduce analógicamente el mundo de los seres humanos, como presupone el discurso cronístico o periodístico. Desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria, no cabe hablar de realidad como concepto positivo ajeno a la operatoriedad humana, o dado a priorísticamente a ella. No hay tal cosa. Lo que llamamos ordinariamente realidad es una construcción de los sujetos humanos en función de sus operaciones prácticas, así como también lo es el mundo interpretado o categorizado, pues no cabe hablar racionalmente de mundo a secas, ni de una realidad humana previa a la intervención humana en la realidad de la que brota la literatura. Se trata de cuestiones ontológicas a las que me voy a referir inmediatamente para delimitarlas en términos de racionalismo materialista, lo que hará posible la definición de un concepto de ficción literaria desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria como teoría de la literatura.